Hola, hola, mi nombre es Valentina Ravelo. Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube. Soy experta en asesorar marcas de moda y hacer que ellas sean lucrativas. El día de hoy quiero que sepas cómo hacer para poder recuperar ese dinero invertido si ya has invertido aproximadamente entre 4 y 5 cifras en tu marca de moda. Y es que todo esto que puede estar ocurriendo en tu marca parte de la idea de que debemos tener un enfoque y una planificación estratégica bastante estandarizada y detallada que nos permita decir, a ver, en cuánto tiempo voy a recuperar lo que acabo de invertir y también cuáles son esos detalles importantes para que eso que he invertido hasta ahora pues efectivamente tenga un retorno. Y eso no va nada más de tener el producto ideal o de crear una colección increíble y gastar miles de dólares en marketing, sino que va muy de la mano también de entender si yo sé y estoy muy, muy, muy segura de a quién le estoy vendiendo. Y es que hay parte, gran cantidad de los inconvenientes que tienen hoy en día las marcas en este rubro. ¿Por qué? Porque muchas veces idealizamos a este cliente o creemos que estamos dirigiendo nuestra comunicación y nuestro producto al cliente correcto. Cuando en realidad quizás no va por ahí, no es así. Donde quizás estamos idealizando a un cliente que no existe o que no tiene la necesidad del producto que estamos creando. Y por esa razón es muy difícil generar las ventas. Porque probablemente estamos pensando en un cliente que es como nosotros, estamos actuando bajo un reflejo de nuestra propia forma de ser y la realidad es que afuera hay un gran mercado que consume y no necesariamente piensa exactamente igual que tú. Y no necesariamente tiene los mismos gustos que tú. Y eso no lo identificamos de la noche a la mañana y tampoco lo asumimos. Nosotros trazamos un mapa ideal de cuál podría ser ese cliente, de hecho por eso yo lo llamo cliente ideal, y debemos investigar si efectivamente ese cliente cumple con ese estándar que yo estoy idealizando. ¿Y qué te permite esto? ¿Qué te permite conseguir lo que vamos a ver en este video? Te permite, por supuesto, recuperar esa inversión, aumentar tanto tu facturación como tu retorno, porque esa es la idea, eso es una de las ideas principales. Te permite poder planificarte, porque el secreto de la planificación está en entender cómo yo tengo que actuar o cuáles son esos principios de marca que tengo que tener muy claros para que todo sea congruente y no se vuelva un desorden y sea mucho más sencillo este proceso. ¿Y por qué te digo esto? Porque tengo muchos de mis asesorados con los que he trabajado que no tienen un proceso de planificación o que no tienen claro a quién le venden y al momento de hacer la inversión en producción ya tienen el producto parado y me dicen, Valentina, ahora no sé qué hacer, ahora no sé cómo vender, ahora no sé cómo salgo de eso. Y es que resulta que si desde un inicio no trabajaste en las bases, es muy complicado poder recuperar esta inversión. Y por eso hoy en día, que ya tú probablemente tienes invertido entre 4 y 5 cifras en tu marca, yo quiero decirte cuáles son esos pasos que van a determinar que tu planificación sea estratégica y que tengas un calendario de trabajo con un plan de acción interesante para poder llevar a cabo y conseguir esos resultados de poder recuperar eso invertido y por supuesto seguir teniendo una facturación mucho más elevada el resto de los meses y el resto del año. Como te comentaba, el tema del cliente es sumamente importante. Y cuando te hablo de cliente, muchísimas veces la gente me dice, Valentina, es que mi target es entre 30 y 50 años y tiene un rango socioeconómico medio alto. Y ese panorama es demasiado amplio. ¿Tú sabes cuánta gente cabe en ese panorama de 30 a 50 años? ¿Cuánta diferencia de gustos e incluso de situación vida vive una persona de 30 a comparación de una persona de 50? Probablemente la de 30 está empezando a tener una familia y a crearla y está en la cúspide del éxito profesional y el de 50 ya no está pensando en eso, ya tiene su dinero invertido en cierta cantidad de bienes,
está pensando en algo, en relajarse, en obtener vacaciones, en vivir de lo que creó a sus 30. Entonces, por eso te digo que tener un rango de edad no es una opción ideal cuando estamos creando el cliente, cuando estamos validando a quién le vamos a vender. Y eso no es algo que solamente digo yo, eso es algo que se trabaja ya en sí en marketing, en el sistema comercial, en el sistema de ventas de cualquier empresa que quiera involucrarse en el mundo de los negocios, no solamente en moda. Y eso te va a permitir identificar exactamente a qué necesidad voy a atacar. La persona de 50 años no se viste igual que la de 30, ¿ok? La persona de 20 no se viste igual que la de 40. Entonces, nosotros debemos tener muy, muy claro qué edad tiene la persona a la que le vamos a vender. Y no solamente la edad es el primer paso. Debemos entender cómo es su rutina, cómo funciona su día a día, cuáles son sus sueños, qué quiere lograr y, por supuesto, de ahí mismo entender cómo tu marca lo va a ayudar a lograr eso. Y en este proceso de crear e identificar a quién le voy a vender, tengo que irme más allá de lo tangible también. Tengo que decir, ok, si yo tengo un cliente en el que ya yo sé que tiene 20 años, que es femenino, que su rutina es levantarse, tomar café, sacar a su mascota, conectarse porque hace trabajo home office, luego en la tarde va al gimnasio, después del gimnasio hace la cena o el almuerzo el día siguiente, toma un batido de proteína entre el medio del tiempo porque es una persona sumamente deportista y empiezo a detallar esa rutina. También puedo entender en qué parte de la rutina cabe mi producto para yo poder tener un escenario de comunicación que se adapte a esa rutina y también validar si efectivamente yo puedo suplir otra necesidad. ¿Ok? Porque probablemente estoy pensando nada más en un producto o en ciertos tipos de productos y ese cliente tiene una rutina que me permite a mí abarcarlo con más de un producto. Y eso también un poquito más adelante lo vamos a ver. Además, entender a este cliente también nos permite a nosotros poder trazar una estrategia de comunicación que esté directamente relacionada a su estilo de vida para que genere conexión. ¿Ok? Si seguimos con este mismo ejemplo de esta clienta que con esta edad, que tiene alto interés por todo el deporte, que tiene una mascota, ya yo inclusive sé cómo puedo atacar esa comunicación. ¿Ok? Y puedo más o menos entender en función de su rutina cuáles son las prendas que utiliza en su día a día. Si yo no sé esto y yo asumo que porque a mí me gusta una cosa, a mi clienta también, entonces lo que puede pasar es que nosotros estemos haciendo una inversión en vano, porque vamos a estar trabajando en función de algo que es muy difícil de tangibilizar, porque simplemente lo consideramos en función de algo que creíamos, nunca lo estudiamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando ya yo tengo mi perfil de mi cliente, yo entonces tengo que frecuentar esos espacios donde mi cliente puede estar y observar, analizar qué utiliza, cómo es, porque ya yo tengo más o menos en mente cómo es su rutina diaria, pero puedo también identificar cómo es su comportamiento en una actividad específica del día. Ya yo incluso te voy a dar un ejemplo de cómo lo hizo una clienta para que esto sea muchísimo más fácil de digerir. Y cuando vas entendiendo eso, proceso por proceso, te vas dando cuenta que inclusive es muchísimo más sencillo para ti identificar cómo vas a hacer el acercamiento con este cliente. Y cuando me refiero a acercamiento, me refiero a toda la estrategia de marketing y comunicación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te estoy hablando de estrategia comercial, de estrategia de producto, que es lo que vas a crear entendiendo la necesidad del cliente, de la estrategia de marketing, de la estrategia de investigación, de la estrategia de comunicación? Porque todo eso parte de validar o al menos conocer quién es ese cliente y digamos que enfocarlo. Acuérdate, no puede ser un rango de edad, ¿ok? Inclusive, ¿por qué nosotros le ponemos sus deseos, sus sueños, sus gustos y su rutina? Porque no es lo mismo tampoco una persona que tenga 22 años, que vamos a suponer que sea tu cliente, que asiste a la universidad en el ramo creativo, a la persona de 22 años que asiste a la universidad y es abogado o es contador. Y esto quiero que lo internalices no solamente de que, bueno, entonces Valentina está queriendo decir
que hay que ponerle nombre, que hay que ponerle profesión y estatus socioeconómico. No, la rutina también. Porque probablemente ese abogado tiene una rutina distinta. Necesito que le escribas, necesito que tengas esa rutina contigo. Cuando tienes esa rutina contigo, te vas a dar cuenta que el proceso va a ser mucho más fácil. Entonces vamos a suponer que tenemos la rutina de este cliente y qué va a salir de esa rutina o esa personalidad de ese cliente. Todas las estrategias que vamos a empezar a desarrollar, tal como te lo venía diciendo. Si el cliente tenemos identificado que pasea a su mascota y que le gusta mucho el ejercicio, probablemente este cliente está más inclinado a la ropa athleisure, loungewear y deportiva. ¿Ok? La ropa athleisure es todas estas prendas que se realizan con material de prendas de ropa deportiva, pero que no son funcionales. La ropa loungewear es esta ropa que pasó de ser pijama o de estar en casa a algo mucho más del día a día que puedes utilizar para salir. Los joggers, los hoodies, los t-shirts, que todo eso ahorita, gracias al género urbano, está muy de moda. O la ropa deportiva, porque ya identificamos que este cliente necesita prendas funcionales porque también es un cliente que le gusta el deporte, es un cliente que entrena. ¿Ok? Esto es un escenario que te estoy planteando. Pero, por ejemplo, si es la clienta, no pasea a su mascota, su rutina no es ir al gimnasio, sino que su rutina no es home office, sino que ella es abogado, asiste a una firma y en la rutina de esa firma tiene negociaciones con hombres, se tiene que sentar en reuniones donde tiene que establecer mucho carácter y mucha fuerza. Entonces, ese tipo de cliente nos va determinando un perfil de producto. Bueno, que tienen que ser productos que sean muchísimo más formales, tienen que estar realizados con materiales que sean mucho más fuertes, los colores tienden a ser más sobrios, tienen que ser productos que a pesar de que sean casuales deben de ser cómodos porque pasan muchas horas en la oficina, deben ser productos que no necesariamente, o diseños que no necesariamente demuestren una silueta tan marcada y tan pronunciada del cuerpo de la mujer porque constantemente está relacionada en términos y negociaciones con hombres. Entonces, para aportar más seriedad, mucho más elegancia, demostrar más respeto y todo eso que nosotros identificamos con el cliente está directamente relacionado, como te dije, con el producto en inicio y también va a estar relacionado con lo que nosotros vamos a comunicar. Si yo sé que a mi clienta le gusta el ejercicio, entonces mi comunicación y toda mi fotografía y todo lo que quiero desarrollar en términos marketing debe estar conectado con ese tipo de actividades porque es lo que va a generar conexión con ese cliente que va a estar viendo mi marca por medio de las redes sociales y va a decir, me identifico con esta marca porque esta marca está vendiendo un estilo de vida similar al que yo llevo. Lo mismo si la cliente es abogado y tiene este estilo de vida, lo mismo si la cliente es una ama de casa y lo que está es enfocada 100% a sus hijos, cualquiera que sea ese perfil de cliente que vas a desarrollar. Y cuando lo desarrollas, te digo que tienes que salir a la calle a validar que eso que pensaste efectivamente va por ahí. Y aquí te quiero dar un ejemplo. Hace poco estuve trabajando con una clienta en una de nuestras asesorías y pues mi clienta se llama Martina y Martina, una de las cosas que quería hacer, ella llegó con una idea a mi asesoría y me dijo, Valentina, yo quiero crear una línea de ropa de pádel para damas. Le pregunté por qué, indagamos un poco, me dijo, no sé nada de pádel, no practico este deporte, simplemente me estoy dando cuenta que mis amigas están practicando este deporte y que me parece un nicho interesante para entrar. Yo estoy segura que muchas de las personas que van a estar viendo este video tienen una dinámica similar, que es, mira, encontré una oportunidad interesante en el mercado y por eso quiero atacarla, pero no necesariamente entiendo al 100% cómo funciona este rubro. Lo mismo le pasaba a Martina. No sabía cómo funcionaba el rubro, no lo practicaba, pero sabía que había una necesidad en el mercado. Ella me dice, bueno, Valentina, mira, a mí lo que me gusta es que las prendas tengan mucho color, sean estampadas, que llamen mucho la atención y que sean súper femeninas. Yo le pregunto que cómo ella llegó a esa conclusión, porque es que eso es en función de lo que a ella le gusta, que es lo que te digo que hay que evitar al 100%. Y me dice, bueno, llegué a esa conclusión porque realicé un focus group.
te voy a dar un contexto de qué es un focus group. Un focus group es una especie de investigación, de estudio de mercado, en donde hay una persona que lidera el grupo bajo el cual se está haciendo la investigación. Normalmente son entre 10 y 12 personas. Imagínate una mesa redonda de 10 a 12 personas. Y este especialista usualmente es un psicólogo o un especialista en estudios de mercado, y él va haciendo preguntas que van induciendo a estos asistentes a ciertas respuestas que queremos obtener. Por ejemplo, él, por supuesto, tiene toda una introducción a esa dinámica y poco a poco va preguntando cuáles son las marcas que tienes en el top of mind, o sea, la primera marca que te viene a la mente relacionado a ropa deportiva, por ejemplo, en el caso de Martina. Cuáles son los colores que más compras, cuáles son los lugares donde más compras, está familiarizado con comprar online o con comprar en la vía tradicional en tiendas. Y entonces todo así se desarrolla un focus group de forma correcta. Las personas no se conocen entre sí, sí, y esto para evitar un poquito el prejuicio cuando las personas se conocen, de que no, de que sea mucho más certero y mucho más sincera la respuesta de estas personas, y normalmente tienen una tasa de efectividad mucho más alta que las encuestas, porque este especialista que está liderando ese grupo va guiando el proceso de identificación de respuestas para efectivamente poder tener un resultado positivo, ¿ok? Por eso lo tiene que hacer un especialista y no lo hace cualquier persona. Entonces, en esta dinámica que yo te estoy explicando lo que es un focus group, cuando Martina me dice, yo hice un focus group, le digo, Martina, ¿cómo fue ese focus group? Y me dice, bueno, agarré a 12 amigas y contraté a una persona que encontré en Instagram que dice que él podía hacer el focus group. Entonces empezamos a hacer un listado de las preguntas que necesitábamos saber, y entonces mis amigas fueron respondiendo una a una esas preguntas. Un focus group real, ya te digo, las personas no deben conocerse, son personas que están seleccionadas por una muestra de población que va directamente de la mano relacionado con tu cliente, cosa que no hicieron con Martina, porque a Martina le agarraron un grupo de 12 amigas y no todas practicaban pádel, no todas estaban interesadas por este movimiento de disciplinas deportivas. Entonces ahí había muchas respuestas erradas, muchas respuestas que realmente no era lo que Martina necesitaba. Pero pues esta persona que hizo el focus group para ella le dijo que esto era una validación correcta. ¿Qué pasó con el resultado de ese focus group que no estaba hecho de forma correcta? Que mi clienta Martina invierte $700 en este focus group, más o menos eso es lo que cuestan, pero cuando tienes los resultados correctos y está bien hecho, esos $700 se multiplican hasta por 5 en el resultado, y Martina se encontraba con $700 de inversión en el focus group, $3,000 entre $3,000 y $3,500 de inversión en producto, en un inventario, y $2,000 de inversión en una campaña publicitaria, una campaña de marketing, en una sesión fotográfica que todavía no le estaba dando resultados. En ese momento le dije, Martina, el inconveniente está en que el focus group no se realizó de forma correcta, pero yo no te voy a volver a poner a invertir $700 en otro focus group. Yo quiero que tú te metas de cabeza en tu marca y entiendas realmente cuál es la dinámica y el estilo de vida de este cliente al que quieres venderle. ¿Ok? Y en función de eso le dije, yo necesito que tú asistas a los lugares donde se relacionan las personas que están interesadas por el pádel, que es la disciplina donde tú quieres pues intervenir con tu línea de ropa. Perfecto. Ella me dice, bueno, Valentina, nada, ¿qué más da? Lo voy a hacer. Empezamos a validar y encontramos 5 canchas de pádel que estaban abiertas al público a nuevas inscripciones. Ya te digo, Martina no sabía nada de pádel, y yo le dije, te tienes que inscribir al menos en una clase y relacionarte con estas personas que están llevando un estilo de vida que es al que tú le vas a vender. Nos dimos cuenta que las clases costaban $50 cada una. Por 5 canchas era una inversión de $250, mucho menos del focus group. Martina aceptó y fue a las clases de pádel. Ella, por supuesto, mientras que jugaba pádel, se relacionó con las mujeres que estaban inscritas, compartió cierta cantidad de palabras,
por supuesto, Martina iba con un objetivo y ese objetivo era obtener información. Entonces, ya ella sabía que a medida que iba desarrollando esa conversación con esas personas que estaban en la clase de pádel, tenía que poco a poco ir validando qué hacen, cuál era su profesión, si tenían hijos, si no tenían hijos, si tenían, cada cuánto tiempo hacían pádel, qué pasaba con sus prendas de ropa, si le gustaban, si no le gustaban. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros nos involucramos en un estudio de mercado de esta forma, en donde no es una encuesta que estamos rellenando check, 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 sino que realmente es un estudio, digamos que escondido y misterioso, porque no le podemos llegar a esta compañera de pádel a hacerle todas estas preguntas como un cuestionario, porque probablemente si se lo haces no te lo va a responder de forma honesta, y si se lo haces de forma muy directa probablemente sienta que es hasta invasivo. Entonces, todo fue planificado para que fuera muy orgánico, ¿ok? Martina es una clienta muy sociable y fue identificando a medida que iba pasando la clase de pádel, pues una relación un poquito más abierta con las compañeras de pádel. Que esta clase de pádel termina en que Martina le ofrece a 4 de las personas de su primera clase tomarse un café. Y en ese café, que ya teníamos $250 de inversión, y Martina en el café en esta primera salida que hace con estas personas del primer grupo de pádel, gasta $20 más, ¿ok? O sea que ya teníamos las 5 clases, que eran $250 más $20 más, llevamos un acumulado de inversión de $270. Martina se relaciona con estas personas, logra identificar si tienen hijos, si no tienen hijos, en qué trabajan, cada cuánto tiempo van al pádel, y nace esta conversación en donde Martina dice, oye, una pregunta, yo como voy a empezar las clases de pádel, me gustaría saber dónde ustedes compran sus productos. Y entonces ahí nace la conversación que definitivamente nosotros necesitábamos. Y empiezan a salir un montón de respuestas sumamente interesantes para identificar lo que ese cliente estaba pensando, lo que ese cliente necesita y lo que ese cliente está dispuesto a comprar. Tanto fue así que Martina en toda la dinámica incluso le dice al grupo de personas con la que estaba reunida, bueno, genial. Y sabrás aproximadamente en qué precio salen, porque yo he visto algunas tiendas, los vestidos de pádel están alrededor de los $70, $80, pero no sé si exactamente es muy bueno, lo que pasa es que estoy empezando en esta disciplina. Y entonces el feedback es, no, sí, un vestido de pádel en $70, $80 está a súper buen precio, lo deberías de comprar en esta tienda, las ventajas y las desventajas de comprar en esta y esta tienda son estas y estas, y eso le dio tanta información a Martina que empezó a creer en este método que yo le estaba comentando. Y me dice, bueno, Valentina, en el próximo grupo de pádel voy a hacer lo mismo. Y efectivo, va, asiste a la segunda clase de pádel en otra cancha y le dice a estas asistentes, por supuesto esto es un grupo grande, pero Martina logra captar una muestra pequeña de ese grupo, ¿ok? Estamos hablando de que un grupo de 15, 20 mujeres en un grupo de pádel, Martina invita a un café a 4 o a 5. En todo el acumulado de los cafés y las clases, Martina hace una inversión de $350. Eso fue lo que le costó la investigación que estaba haciendo conmigo. Cuando esa investigación termina, yo le digo, bueno, Martina, definitivamente hay que reunirnos. Invertiste $350 en todo este proceso, más movilización, porque ya se tuvo que movilizar, más tiempo. Y esto le tomó 1.5 semanas. ¿Ok? Entonces, a raíz de ahí, nos reunimos y empezamos a conversar sobre toda esa información y ese feedback que le dieron estas personas. Y aquí, de hecho, tengo anotado exactamente cuáles fueron los resultados que conseguimos para decírtelos, pues, tal cual como fueron. Lo primero que conseguimos es identificar, es que a ese consumidor, porque a todas estas, cuando hablo con Martina, Martina me dice, Valentina, yo quiero que mis productos sean estampados, muy coloridos, pero también me gusta mucho el color blanco. El color negro no lo quiero ni voltear a ver, porque ese color negro me parece muy aburrido y me parece que es un color que cualquier marca de deporte lo tiene, entonces yo quiero ser diferente.
En esa investigación nos damos cuenta que el color negro es uno de los colores que estas posibles clientas, más consumen, porque es un color muy versátil, porque es un color muy básico y porque es un color que les favorece mucho a la silueta. Y que el color blanco, por su parte, que era uno de los que a Martina le gustaba, definitivamente, de 25 personas con las que Martina habló, 2 o 3 compraban nada más color blanco. ¿Por qué? Porque obviamente están en una disciplina, están en un ejercicio, el producto se ensucia y también tiende a transparentarse. Entonces ahí derribamos la primera barrera de información o de acción que estaba llevando Martina a cabo, que era sacar color negro, o sea, producir color negro y eliminar de inventario color blanco, porque no tiene tanta salida. Ahí está, nada más con eso tenemos el primer resultado de esa investigación. Luego nos damos cuenta en todo ese transcurso que estas personas le dicen a Martina, yo no usaría estampados en mis prendas de pádel. ¿Por qué? Porque los estampados me parecen un poco informales, porque me parece que se ven un poco económicos, no me gusta utilizar estampados, solamente, escuchen esto qué interesante, solamente utilizaría estampados en piezas que complementen mi pieza principal de pádel. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas le dijeron, bueno, si yo tengo un vestido de pádel color negro o color blanco y voy a salir de mi clase de pádel a buscar a mi hijo o a ir al supermercado, yo sí estoy dispuesta a ponerme una chaqueta de ejercicio arriba, un jacket de ejercicio impermeable arriba y que ese sí sea estampado o que sea de un color fuerte. Ahí que logramos identificar que el estampado en la pieza principal probablemente no se venda y no funcione. Y eso es lo que le está pasando a Martina con esos $3,000 que invirtió en inventario estampado. Y también nos damos cuenta que no nos podemos quedar solamente con el producto principal, sino que tenemos que sacar complementos y accesorios, como pueden ser un jacket, que no va a ser el producto principal de Martina, que no va a ser el producto estrella de Martina, pero que esa chaqueta o ese jacket sí puede ser estampado, sí puede ser un producto innovador en su colección, que vamos a hablar de eso ahorita, y que definitivamente puede tener salida, porque sí le permite a esta mujer que está terminando una disciplina y debe seguir con su día a día, porque su rutina se basa en eso, y Martina ahí lo identificó, que eso es un producto que va a tener salida y se va a vender. Entonces ahí empezamos a identificar cuál es ese segundo cambio o esa acción que debe tomar Martina en su plan estratégico. También nos dimos cuenta que las mujeres no consiguen un vestido cómodo con soporte en las tiendas para las clases de pádel. ¿Qué quiere decir un vestido cómodo con soporte? Que la mayoría de estas mujeres les gusta definitivamente hacer ejercicio con vestidos de pádel porque es una única pieza muy cómoda, pero que siempre tienen que tener un bra debajo del vestido porque no han encontrado un vestido que venga con el soporte incorporado. Que cuando Martina me presenta esto me dice, Valentina, ¿y esto se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Y si ya tu cliente potencial te está diciendo que eso es una necesidad de mercado, ahí es donde debemos atacar. Y ahí sale la acción número 3 que conseguimos con este estudio. Entender que ese producto no puede quedarse en un producto básico, que ese producto también debe ser funcional, porque esta disciplina lo amerita y porque ese cliente potencial te lo está pidiendo. Entonces, si este cliente potencial te lo está pidiendo, nosotros vamos a trabajar en prueba de eso, porque si eso están diciendo que no se consigue en el mercado, nosotros se lo vamos a aportar, ¿ok? Y pues otra de las cosas que salió en la conversación, porque Martina lo indujo, era que las personas de estas disciplinas le prestaban mucha atención a la tecnología de los productos de ropa deportiva que compraban. ¿Por qué? Porque le parecía interesante entender cómo esta pieza favorecía a su cuerpo o la funcionalidad. Pero aquí, Martina me comentaba que en este proceso de investigación fue algo atípico porque no fue que las compañeras, o sea, sus compañeras de pádel, dijeron de una vez, ah, sí, el producto que yo compré tiene tecnología. No, Martina dijo, oye, conseguí un vestido que tiene tecnología y me pareció súper interesante porque la tecnología es esta y esta.
y eso me ayuda en el ejercicio a esto, esto, esto y esto. De hecho, esa fue una cosa que hicimos en conjunto. Yo le dije a Martina, tienes que hablar de esto en la reunión y preguntar por esto y decirles que el beneficio de eso es esto. Y tú le dices que te lo dijeron en una tienda, que te lo dijeron en una marca que ibas a comprar. Ahí, estas mujeres se dieron cuenta que probablemente no conocían esa tecnología, pero que les pareció interesantísima. Y por cualquiera de los motivos, interesante para su uso, interesante para su ejercicio o interesante para decir que su producto tiene esa tecnología. Porque otra de las cosas que se dio cuenta Martina en todo este proceso es que estas personas que estaban participando en estas clases eran personas muy egocentristas y personas que tenían un alto poder adquisitivo. Entonces, les gusta definitivamente ostentar con lo que pueden comprar. Y, a ver, puede que mucha gente me diga, ay, Valentina, pero es que eso no es agradable, pero eso no es bonito, pero es que eso no es humilde, pero ese es tu cliente. Y si tú identificas que tu cliente cumple con ese estándar, nosotros tenemos que hacer que esa comunicación y ese producto sea lo suficientemente agradable e interesante para que él ostente con tu producto. Porque eso es lo que tu cliente está buscando. No estoy diciendo si está bien o está mal. Estoy diciendo que esa es la forma de ser del cliente y nosotros debemos satisfacer esa necesidad del cliente. ¿Ok? Y más si queremos ir a ese nicho de mercado. Entonces ahí te das cuenta cómo esa experiencia con Martina nos dio tantísima información real, verídica, aplicable y lista para tomar acción, para desarrollar en ese stock que tenía ahí, que ya invirtió y que no se estaba vendiendo. Y ahí no queda toda esta dinámica, porque es que este es solo el inicio de lo que sucede con Martina en el estudio de su cliente. Porque ahí nos damos cuenta que Martina en un inicio invirtió $700 que se hubiese podido ahorrar si solamente invierte los 350 de este estudio que hicimos en conjunto, y eso le dio muchísimos más resultados que los 700. Entonces hay que estar muy pendientes e informados sobre este cliente, el real cliente, no que un amigo, que un primo, que un vecino, que una familia, todo para que salga más barato, porque a largo plazo sale más caro. ¿Ok? Entonces, si seguimos con este proceso de Martina, nos damos cuenta que no solamente toda esa información nos beneficia para saber en dónde estábamos errando y qué vamos a hacer ahora para tomar acción y generar resultados, sino que nos permite identificar que probablemente los productos que Martina habían hecho no eran los adecuados, porque había mucho color, porque había color blanco, porque había estampados y porque el producto en sí no tenía el brasier de soporte, o sea, no era un producto realmente estudiado. Entonces ahí la pregunta de Martina es, Valentina, pero eso quiere decir que entonces eso que invertí, esos $3,000 que invertí en producto, ¿se me van a quedar ahí? No. Porque trabajar con esta metodología que te estoy compartiendo y siempre que trabajes de la mano conmigo, jamás vas a tener una respuesta que diga, ay, bueno, lo viejo no sirve. No, es eso viejo que tienes ahí, que ya invertiste, ¿cómo lo vamos a transformar? Y no estoy hablando de que ese proceso de transformación vaya a salir gratis. Ese proceso de transformación también va a tener una inversión, pero es una inversión asegurada. Es una inversión que te digo que planificando puedes recuperar y multiplicar. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Ahí decimos, bueno, definitivamente entender a este cliente ideal no solamente significa conocer el color, la talla y el producto que quieren, sino significa decir, bien, yo no solamente puedo salir con un producto al mercado, porque es que si yo salgo con un producto al mercado, de hecho, en el caso de Martina, habían $3,000 invertidos en una producción de faldas, un t-shirt y un top, porque hizo demasiada producción de eso y una producción sin validación. Entonces, con la investigación nos damos cuenta que las mujeres prefieren los vestidos, que las mujeres quieren un complemento como una chaqueta que les permita convertir su pieza principal del entrenamiento deportivo, de la disciplina, en un producto que les permita estar día a día en la calle, porque al salir de ahí tienen más cosas que hacer. Y entonces ahí nos damos cuenta que ese estudio de cliente y entender al cliente también te permite validar si
tienes que ampliar tu portafolio de productos. Y es que ampliar el portafolio de productos es sano, ¿ok? Pero ampliarlo de forma congruente, ¿vale? Ampliarlo diciendo, ok, si tengo un vestido y tengo una chaqueta, la chaqueta me hace complemento con el vestido. Y si tengo una falda y un top, el estampado de esa chaqueta me tiene que combinar con el vestido negro y me tiene que combinar con el top y la falda azul. O sea que el estampado debe tener negro y azul. Eso, más allá de crear una colección, porque se va a ver coherente, y eso es lo que esta industria de la moda te dice que es lo ideal, que todo se vea bonito y coherente y listo. No se trata nada más de para que se vea bonito, se trata de porque así vas a vender más. Porque el cliente que te compre el vestido te va a comprar la chaqueta y el cliente que te compre la falda y el top también te puede comprar la chaqueta. Entonces amplías la posibilidad de que un cliente se lleve más de un producto. Si tú haces una chaqueta para el vestido y una chaqueta para el conjunto falda-bra, entonces vas a tener que invertir doble en producción, doble en desarrollar un estampado, doble en marketing, doble en fotos. ¿Por qué no haces un producto, accesorio, complemento que te permita hacer match con tus productos básicos del portafolio? O, por ejemplo, en el caso de Martina, ¿por qué ella lanzó nada más un t-shirt, una falda y un bra? Eso no es una colección. Y ahí lo que haces es que limitas demasiado tu producto y el cliente entra hoy, ve eso, no le gustó, entra en una semana para ver si trajiste algo nuevo, pero como tú no has vendido, no puedes traer algo nuevo. Entonces vuelve a ver lo mismo, no le gusta. A la tercera vez que vuelve a ver lo mismo, dice, no voy a seguir entrando más a esta página o a esta marca, porque siempre me están ofreciendo lo mismo y no están ofreciendo una variedad. En cambio, cuando tú dices, yo estoy desarrollando una colección pensada en mi cliente y voy a ampliar mi portafolio, yo voy a hacer una chaqueta, un vestido, una falda, un short, dos y dos bras, por ejemplo. Entonces ya yo tengo partes de arriba y un t-shirt, partes de arriba que hacen match con las partes de abajo y tengo complementos como la chaqueta. Y aquí mucho cuidado, que cuando hablo de complementos es mantenernos igual en esta misma línea de producto. Y cuando digo de producto es ropa. Porque muchas veces cuando digo esto en mis asesorías, me dicen, ah, bueno, Valentina, entonces yo voy a sacar raquetas. No, 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 no. No podemos sacar raquetas porque eso no es ampliar el portafolio del producto de forma lineal en lo que vienes trabajando, sino eso es diversificarte a otro rubro. Y tú perfectamente te puedes diversificar a otro rubro, pero cuando el primero lo tengas dominado, cuando ya tu colección tenga ventas, tu producto de moda se venda genial, ya tienes un flujo de trabajo y un ciclo dominado, entonces tú dices, ok, ya esto está corriendo solo y entonces yo me voy a arriesgar a irme con raquetas, con pelotas, con bolsos, etcétera. ¿Por qué incluso te digo esto? Porque entonces vas a tener que hablar con diferentes proveedores y tú ya al menos debes de tener una relación comercial con algún proveedor ya estandarizada y segura para que ese ciclo de productos esté corriendo tranquilo para que puedas involucrarte en otro. Porque si este ciclo de producto no lo tienes rodando tranquilo y te vas a involucrar en otro, entonces vas a pelear con dos productos al mismo tiempo y ahí lo que vas a hacer es diluir el esfuerzo y cuando diluyes el esfuerzo ni te enfocas ni puedes realmente trabajar en pro a que algo funcione. Vas a tener los dos a medias y tener los dos a medias no te garantiza un resultado. Entonces, si seguimos con esta dinámica de trabajo, entendemos que conocer la rutina, las necesidades y todo este estilo de vida de este cliente me va a permitir a mí saber cuáles son sus gustos y sus necesidades para poder tener un portafolio de producto amplio bajo el cual yo pueda trabajar una colección. Y por ende, esas 4 o 5 cifras que invertí, generarlas de nuevo hacia atrás y obtener retorno y ganancia. ¿Ok? Que ahorita también vamos a hablar un poquito de esa fórmula, de esas cifras. Pero esto no solamente termina en ese proceso, sino que parte de lo que nosotros tenemos que hacer al conocer ese cliente es también entender
bajo qué estándares compra, ¿ok? Y cuando hablamos de bajo qué estándares compra, es entender cómo me voy a comunicar con él, qué quiero transmitirle. Y entonces ahí está ese fragmento del cliente en donde hablamos de comunicación, en donde trabajamos en función de comunicación y en donde la sesión de fotos, todo lo que yo escriba, o sea, el copy, todo lo que vaya a comunicar en términos de texto, por ejemplo, en redes sociales, o como vaya a comunicar en mi página web, tiene que estar en función de esos gustos y esas necesidades de ese perfil de cliente que ya estudié. Y te lo vuelvo y te lo repito, el cliente estudiado y validado, no el cliente que yo creo que es. Si, por ejemplo, vamos con otro ejemplo, es que Valentina, yo no hago ropa deportiva, yo hago ropa casual, ok, entonces vas a ir a un centro comercial, te vas a parar o vas a sentarte en un café en un centro comercial y vas a empezar a estudiar en un centro comercial del target, tanto edad como socioeconómico que te planteaste en ese cliente. Y te vas a sentar ahí 7, 8 horas por 3 fines de semana completos, incluyendo un fin de semana de quincena, y vas a empezar a notar qué ves, qué colores ves, cómo se visten las personas que asisten a ese centro comercial, en qué tiendas compran, si lo ves con bolsas, en qué tiendas están comprando. Eso también te dice un poquito el perfil socioeconómico de esas clientes que asisten a ese centro comercial o que están por esa zona. Cuáles son las prendas que más utilizan, ves más gente con jean, ves más gente con falda, ves más gente con pantalón, ves más gente con blusa, ves más personas con crop top, ves más personas con blazer. Y ahí no necesariamente tienes que hablar con estas personas, que si logras trabajar una estrategia como la de Martina, en donde te involucras directamente con estas personas, magnífico. Pero si no, el método de la observación también te funciona. Y eso es un método de observación que te irá a costar $20, porque te irás a tomar 4 o 5 cafés sentado en un centro comercial. Por supuesto, $20 más tu tiempo. Pero se puede conseguir esta información. Lo importantísimo de todo esto es no quedarme con el yo creo que. No, yo creo que no. Yo creo que no es válido en esta industria. Esto tiene que tener una validación. Y ahí, vuelvo y te repito, en ese proceso de validación, entonces tenemos el producto, las acciones que llevar a cabo, ampliar el portafolio de productos y luego entender cómo eso me va a beneficiar en términos de comunicación. De que si mi cliente, yo tengo identificado que camina por ciertas zonas de la ciudad porque él vive y se desarrolla en esas zonas por su perfil socioeconómico, entonces yo de alguna forma u otra voy a hacer un contenido o una comunicación que refleje eso, que si mi cliente toma café le voy a poner una taza de café en la foto, que si mi cliente toma jugo verde le voy a poner el jugo verde en la foto, que si mi cliente tiene una mascota le pongo a la mascota en la foto. Porque en esta era la gente está buscando pertenecer. Y cuando una marca ataca la conexión del cliente para asegurar esa necesidad de pertenecer, de que nosotros como marca trabajamos bajo un estilo de vida similar al tuyo, la gente dice, aquí me quedo, y dejas de pelear por precio. Porque de nada sirve que hayas invertido 4 o 5 cifras en tu marca, pero estés peleando por precio. Porque entonces el competidor te va a tumbar y quien pelea por precio realmente tampoco tiene identificado ni siquiera ni cuál es el cliente ni nada. Él está vendiendo una mercancía por salir de ella, pero no crea ningún tipo de fidelidad. Y eso es lo que yo quiero que trabajes, que crees esa fidelidad con el cliente. Y más allá de eso, que tú logres hacer tu pirámide de productos con esta información que tuviste. ¿Y de qué se trata la pirámide de productos? De aterrizar la estrategia de portafolio de productos que te comenté. La pirámide de productos se basa en entender que las marcas de moda tienen segmentos de productos, ¿ok? Segmentos bajos, segmentos medios y segmentos altos, ¿ok? ¿A qué me refiero con segmentos? A que hay productos más económicos, productos de gama media y productos de gama alta. Los productos más económicos son productos que el cliente no piensa tanto en comprar, porque son productos que realmente no les duele invertir. Normalmente en una tienda de ropa casual, voy a poner una tienda muy grande,
para que todos los que están viendo este video tengan noción de cómo funciona, pero este mismo ejercicio te lo puedes llevar a tu marca que es más pequeña. Un producto de precio bajo de una tienda como Zara son los accesorios y son las carteras. Inclusive, si nos vamos directamente al producto moda, son estos básicos, de hecho este básico es de Zara, estos básicos son sumamente económicos y los t-shirts básicos, ¿ok? Entonces eso es un producto que al cliente Zara no le duele tanto invertir, es un producto básico. Luego tienes en el medio de la pirámide un segmento al que le vendes un producto un poquito más detallado, con un poco más de detalle, con un poco más de innovación, pero es un producto que ya inclusive tiene un margen de ganancia mucho más alto. De hecho, es uno de los mejores márgenes de ganancia de tus productos y ya es un producto que sí está en una escala media de tu proceso de venta. De hecho, este es el segmento que tiene más productos usualmente porque es como donde está el core o el producto más importante, el producto estrella de toda tu estrategia. En el caso de Martina, que es lo que veníamos hablando, por ejemplo, el t-shirt que ella está haciendo iría en la gama baja y en la gama media iría sport bra, leggings y el short. ¿Ok? Y en la gama alta iría, por ejemplo, el vestido de pádel, pero con la especificación del bra interno de soporte, porque eso es un producto que va a salir mucho más caro, pero que mercadeándolo de forma correcta tiene un proceso de comunicación tan interesante que puede ir en la parte de arriba de la pirámide. Y, por ejemplo, la chaqueta complemento. ¿Por qué? Porque esta chaqueta complemento la puedes vender como un producto tan versátil que puedes usar con los productos en el día a día del ejercicio, pero también puedes usar de otra forma con ropa casual, porque es una chaqueta que viste muy bien, que está estampada, que es muy versátil, que no solamente la puedes usar con tu conjunto negro, sino que le das la opción en la sesión fotográfica de que la puedo usar con el conjunto azul, de que la puedo usar con el conjunto verde que tú estás vendiendo, y eso permite que el cliente diga, ah, bueno, pero es que es una chaqueta genial que puedo usar para 1.000.000 de cosas. Entonces lo tienes en la parte de arriba de tu pirámide porque eso no es un producto económico, porque el segmento es alto, porque estos segmentos están divididos por precio, pero es un producto que te va a dar alta rentabilidad y que el cliente va a llegar a buscar por lo innovador e interesante que es, porque no es un producto que se consiga tan fácilmente en otras marcas. Y eso nace de esa investigación y validación inicial con el cliente ideal. Porque es que si ese cliente de Martina no nos hubiese dicho eso, no se nos hubiese ocurrido que era necesario una pieza complemento que le diera o elevara el valor o la presencia de estar vestido con ropa deportiva. Porque es que su cliente hace más cosas en el día. Entonces, con esa información, ya sabemos que tenemos cómo validar las acciones a tomar porque ya encontramos la necesidad del cliente, tenemos que eso va a permitir identificar cómo voy a diversificar el portafolio de productos y tenemos que también voy a identificar cómo organizo esos productos en mi pirámide de productos, permitiéndome entender cuál va a ser la división o diferenciación de precios y cómo voy a comercializar cada uno de ellos. Cuáles son más económicos, cuáles son medios y cuáles son altos. Dando mucho énfasis en que normalmente el cliente que te compra medio y alto, por default te compra el más económico. ¿Ok? Entonces, en el proceso de comunicación, yo tengo que inducir a eso, inducir a que sí, mi producto icónico, mi producto estrella, el producto que tienes que comprar, son las dos partes de arriba de la pirámide, pero el indispensable es el de abajo. Producto básico que toda persona que esté involucrada en el proceso o bajo esa necesidad y esa rutina necesita. Y así vas empezando a planificar cómo va a ser esa dinámica de trabajo. ¿Y qué pasó con este ejemplo de Martina? Que entendiendo todo esto que te estoy comentando, nos dimos cuenta que definitivamente hacía falta diversificar la colección, hacía falta
establecer esta colección en la pirámide de productos para identificar cuáles iban a ser los productos de arriba, del medio y de abajo, y nos dimos cuenta que teníamos que invertir un poquito más en otra producción, pero una producción que tuviese las chaquetas y una producción que tuviese un leggings y otro sport bra, ¿ok? O sea que produjimos 3 productos más en colores muy básicos, ¿ok? La chaqueta sí era estampada, pero un estampado bastante minimalista, que funcionara tanto con el conjunto de falda sport bra como con el leggings sport bra que estábamos produciendo, como con el vestido de pádel de soporte. Todo eso nos permitió a nosotros poder generar una nueva colección. ¿Ok? Porque de cara al cliente, todo eso que estaba viniendo era nuevo. ¿Por qué? Porque habían 4 productos nuevos que nacen de la necesidad de la investigación de ese cliente que hicimos y 3 productos viejos que sí o sí había que vender. Entonces, estos 3 productos viejos unos eran estampados y los otros eran colores muy, muy fuertes. Y lo que hicimos fue que con estos 4 productos nuevos, 3 que fue el leggings, el sport bra y el vestido, eran colores muy básicos, azul oscuro, negro, gris, y la chaqueta le dimos, la combinamos con los colores de estos productos que eran muy intensos, pero que también funcionaran de forma correcta con el gris, con el azul oscuro y con el negro. Con esa información nos fuimos a sesión de fotos. Importante destacar que Martina en la producción de sus chaquetas, el leggings y el vestido y el sport bra gastó alrededor de $1,500 porque también le dije que no hiciera tanta producción como con su primera ronda de inversión. ¿Por qué? No porque no se vaya a vender, sino porque teníamos que recuperar la inversión para poder seguir produciendo. Entonces, eso quiere decir que trabajando de la mano gastamos $350 en el estudio de mercado más $1,500 en producción. Eso ha sido un total de $1,850, ¿ok? Más casi $5,000 que ya había gastado Martina, ¿ok? O sea que estábamos hablando de una inversión total aproximada de $7,000. Creo que es vital que sepas que antes de hacer todo este proceso con Martina, Martina llega a la asesoría diciéndome que no había podido recuperar prácticamente nada. Sus ventas mensuales estaban aproximadamente en $400 al mes. Después de hacer todo esto, Martina logró tener ventas de $4,000 al mes. Y que, a ver, a los 2 meses, Martina tuvo que volver a producir porque obviamente se dio cuenta que las chaquetas y los leggings y los shorts que había producido estando conmigo era una cantidad baja, pero era una cantidad baja para mitigar el riesgo, ¿ok? Entonces se dio cuenta que su colección inicial todavía no se había vendido por completo, habíamos logrado vender más o menos como un 40%, pero esta nueva se vendió al 90%. Entonces ella tenía que volver a producir algo similar a esto para poder seguir vendiendo esto de lo que no estaba saliendo con esta misma dinámica y esta misma lógica que te acabo de compartir y te acabo de explicar. Y así, en este momento, de hecho, se encuentra todavía vendiendo este inventario, pero con una colección nueva. Pero ¿qué pasó? Que ella pudo facturar aproximadamente $8,500 en los 2 meses siguientes que trabajamos y eso le permitió volver a invertir en esta otra nueva colección, en la tercera, para poder seguir vendiendo este. Y eso solamente lo logró porque supo quién era el cliente ideal. Eso quiere decir que esta es una de las formas viales para poder recuperar 3 o 4 o 5 cifras que todavía no has podido recuperar. Y ya te digo que la respuesta está en el cliente. Cuando tú sabes a tu cliente, nadie te echa cuento. Tú sabes exactamente hacia dónde llegar y cómo impactar exactamente en la necesidad que él tiene. Y eso es lo que hacen las grandes corporaciones. Después de que ya tú tienes datos de venta, es decir, que tú tienes aproximadamente 6 meses vendiendo, ya no necesariamente tienes que salir a buscar esta información a la calle. Te vas a tus ventas y ahí validas cuál se vendió más, en qué parte, hacia qué parte fue el delivery, dónde me compraron, cuál fue el producto que tuvo más ventas, en qué color, en qué talla.
Y ahora, en vez de salir al mercado a buscar esta información, la tienes en tus datos. Y es aquí donde te digo que es importante que para recuperar esas 4 o 5 cifras que tú invertiste una vez y en un punto X de tu empresa recuperaste, al final tiene que haber un flujo constante de trabajo y de producción. Y para saber que hay un retorno correcto, tú sin duda tienes que estudiar los datos. Y por eso te digo que es importantísimo que tú lleves un conteo de lo que estás vendiendo y de cómo lo estás vendiendo y de cuáles son esas características que estás vendiendo. Porque ese histórico te va a permitir identificar ahora en la siguiente colección qué voy a hacer. Y es ahí cuando te das cuenta cómo puedes recuperar tu inversión de una forma estratégica, que esta inversión no se recupera porque yo creo que tengo un producto bonito, sino que se recupera entendiendo exactamente bajo qué estándar de necesidad voy a introducirme en la mente de mi cliente, entendiendo que el mercado hay muchísima competencia y que yo tengo que sobresalir conectando con mi cliente, por lo que tengo que llegarle a su estilo de vida, entender qué hace, qué le gusta y en función de eso conectar con mi producto, conectar con mi comunicación y conectar con esas necesidades que él tiene. ¿Ok? Y más allá de esto, es importante que tú también sepas que es vital que tú conozcas exactamente en cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión. Tú necesitas tener, después de que tienes un flujo y una planificación programada, eso de reconocer en cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión no se hace con el desastre que tenía Martina, por ejemplo, sino es una vez que ya tenemos una planificación estandarizada y tenemos los números de cuánto vamos a ganarle a cada producto, cuánto es el margen, que aquí te doy un detalle, 2.8 o por 3 tienes que multiplicar el costo de tu producto para más o menos tener el precio de venta al público. Debes de tener esos números, debes de tener cuántos son tus gastos y a partir de ahí involucrar esa porción de inversión anual que quieres recuperar en tus gastos para efectivamente poder conocer cómo o en qué tiempo voy a recuperar mi inversión. Y esa recuperación de inversión inclusive también la tomas y la contabilizas considerando el porcentaje de inflación del país donde te encuentres. Y eso sí que te digo que es un cálculo interesantísimo que hablamos directamente en la mentoría grupal bajo el cual nosotros estamos trabajando, todo el equipo está trabajando y esa mentoría grupal se basa en un acompañamiento perenne, o sea, un acompañamiento de muchos meses en donde vamos a estar validando todos estos procesos estratégicos con tu marca, con asesorías personalizadas, con mentorías, sesiones de grupo con un WhatsApp habilitado 100% para todas las dudas que tengas y con clases grabadas. Y ahí, de hecho, te explico a más detalle cómo puedes calcular este porcentaje de inflación de tu país al año y cuánto es la cuota mensual que debes cargar para poder recuperar tu inversión. Porque hay algo muy interesante en la industria de la moda y es que muchas personas aseguran que recuperar tu inversión es al final de año. Como que, las utilidades que te quedaron al final de año, tú ves si recuperaste. Y eso, para mí, es un proceso como muy al azar, como muy, bueno, vamos a ver si recuperé. Y si no recuperaste, ¿qué va a pasar? ¿Le vas a volver a inyectar capital? Y entonces, ¿en qué momento vas a recuperar? ¿En qué momento vas a vivir de tu marca? Entonces, en este proceso, yo sí te recomiendo que tú tengas una tarifa estandarizada de cuánto vas a recuperar mensualmente con las ventas que vas a tener. Esa tarifa incluso la metes dentro de tus gastos y al final del año, cuando tú cuentas un año, tú tienes que tener ese monto que tú te comprometiste a recuperar y validar si esa inversión la vas a recuperar en 1, en 2 o en 3 años. Si es más de un año, porque son en 2 o en 3, es donde tienes que calcular el porcentaje de inflación de tu país, considerando que ese porcentaje de inflación te va a ir diciendo en 3 años cuánto dinero tienes que tener para considerar que efectivamente recuperaste la inversión. Y esto que te comento es un poquito de definitivamente lo que tienes que trabajar cuando quieres recuperar esa inversión de 4, 5, 6 cifras que hiciste o inclusive de menos. Pero lo importante es saber cómo recupero esa inversión. Y ya te digo, cliente ideal, entender muy, muy, muy bien los números, saber dónde estoy y investigación. ¿Ok? Y esa investigación
va de la mano de un proceso de validación, de entender si es por ahí, por donde me quiero ir, si es ese cliente al que quiero atacar y de si esas necesidades que yo tenía en mente definitivamente son las del cliente. ¿Ok? Ya sea con un ejercicio como que hizo Martina, ya sea simplemente por el método de observación, pero hazlo, que eso no te va a quitar tanto tiempo y créeme que el dinero que vas a invertir ahí va a ser menos que lanzarte al agua sin saber exactamente hacia dónde te estás lanzando. Y que si ya te lanzaste al agua y te diste cuenta que no estás vendiendo, pero quieres recuperar, simplemente haz este proceso y trabaja bajo un estándar de considerar productos que diversifiquen tu portafolio o que lo amplíen para ingresarlos con estos que no se están vendiendo, darle un aire nuevo a tu marca y así venderlo, pero entendiendo necesidades del cliente y entendiendo cómo es el proceso de comunicación correcto para directamente tocar emociones. Y por supuesto, como siempre te digo, no pelear por precio, sino tener tan claro quién es este cliente que llegues directamente a la conexión y él te diga yo pago lo que pago y me fidelizo con esta marca. Y el precio queda en un segundo plano. Entendiendo, por supuesto, que ese precio de segundo plano no significa que tú te vas a desfasar con el precio del mercado, pero que tampoco va a ser tu único proceso de diferencia, que tú no tienes que estar $5 menos por debajo de la competencia para sobresalir. Tú puedes estar nivelado a tu competencia o inclusive un 10% más, un 15% más, y por la conexión que vas a generar y por toda la información que tienes de tu cliente, el cliente te va a comprar, porque vas a llegar a tocar fibras. Y esto que te lo digo con certeza de que mensualmente estoy logrando esto con marcas que están trabajando conmigo. Te espero en el siguiente video. Vamos a hablar de otra temática súper interesante para que sigas construyendo marca de moda y, por supuesto, puedas vivir de ese sueño de la marca. Chao, chao.